¿Cómo es tu nombre completo? ¿Norberto de León? Cabrera. Cabrera. ¿Y cuándo naciste? ¿Naciste en Tegueste? Me comentabas antes. Sí, nací en 1947 en Pedro Álvarez, concretamente, que es un barrio de Sí, Tegueste, ¿no? sí. Ujú. Bien, Pedro Álvarez, no sé si lo Sí, conoces. sí. ¿Y siempre te has dedicado profesionalmente a la construcción de No, instrumentos? ¿O, no. o has compaginado con Es otra profesión? una... Sí, yo soy... tuve otra profesión y esto era un hobby, Ujú. más que otra cosa. Empecé a investigar un poquitín, a preguntar y en mis ratos libres me he dedicado a construir pues guitarras, cuatros, ya te dije charangos y algunos timbres, pero nada de dedicarme profundamente a la producción masiva de timbres, ¿no? Sí. Bueno, ¿Tu interés en la música dónde nace? mi interés por la música es desde pequeño. Ujú. Eh, mi madre cantaba folías, yo aprendí a cantar folía, mis tíos eran, eh, sobre todo en los cantos canarios, uno tocaba la guitarra, otro tocaba el timbre, uno de ellos me enseñó a tocar el timbre ya desde muy pequeño, o sea que la afición me viene desde pequeño, desde que tenía casi uso de razón, 6 o 7 años. Y en ese entonces, cuando eras un niño, un adolescente, tuviste la oportunidad de estar en algún grupo folclórico, porque imagino que después en la península el contacto con el folclore canario a lo mejor se pierde, aunque sí estés en otros grupos musicales, pero de folclore. Nunca estuve en un grupo folclórico. Ajá. Simplemente cuando tenía 18 años sí que estuve en la masa coral tinerfeña, Ujú. que me imagino que Sí, todavía anda por ahí en los carnavales, pues tocaba el laúd. ujú. Eh, pues, ya sabes cómo es el repertorio de esta Sí, gente, sí, sí, sí. era Lírico de. sí, lírico, exactamente. Sí. ¿Y en la actualidad o en la península sí has estado en grupos de música, aunque no Sí, sean folclore? aquí hace como 15 años formé parte de un grupo de música andina Ujú. que, y entonces a falta de algunos instrumentos pues tuve que construir pues un charango, un cuatro venezolano que no teníamos y ahí empezó un poco, como hace 15 o 20 años es cuando empecé realmente a producir algunos instrumentos. Ujú. Imagino que a lo mejor el interés en construir timples viene a raíz también de esto, ¿no? De verte haciendo instrumentos y dices, ¿por qué no hacer un timple también? Claro, sí. Esa fue, claro, procedo de la isla donde el folclore es muy importante, entonces eh, la idea que tuve al principio de todo esto fue hacer un timbre. De hecho, cuando viví en Tegueste hace 30 años, no llegué a conocer al Ramallo, Sí. pero sí conocí a otro paisano que hacía arpas, que Ujú. ya murió, y ese me introdujo en la construcción del timbre. O sea que este Pero señor. nunca llegué a realizar en Tenerife un timple, lo hice Ujú. aquí en la península. Sí. Y nunca tuviste, aparte de este señor que mencionas, no tuviste maestro, fuiste autodidacta. Sí, fui autodidacta, sí. Ujú. ¿Y cuáles fueron cuando te viste ante la labor de construir un instrumento? ¿Qué dificultades te encontraste? Empezaste con el charango, pero imagino que serán similares con el timple las dificultades, ¿no? De empezar a Sí, trabajar. cuando hice el primer timple ya había hecho algunos charangos, ya había hecho cuatros y había hecho guitarras, entonces Ujú. eh, pues es lo mismo, o sea, teniendo es el mismo procedimiento, tienes un molde, tienes unas plantillas y entonces te ajustas un poco a ellas. Haciendo una guitarra, pues se sabe hacer un cuatro, se sabe hacer un timple, se sabe hacer un charango, en fin. Yo creo que Sí, simplemente cambiarla. ese es el distintos procedimientos, Sí, pero te conducen, es la misma técnica, sí, ¿no? El sí, sí, sí. encolado, los Sí, barnices, sí. la, la utilización de la madera, Ujú. es lo primero que tienes que aprender, a conocer las maderas que son sonoras y las que Ujú. no lo son. Sí. Ujú. Sí. ¿Cuáles han sido y son y serán tus aspiraciones como constructor de instrumentos? ¿Hay una evolución en tus instrumentos con el paso del tiempo? Sí,
charango ha sido el instrumento preferido mío para en el tema constructivo. De hecho, hemos investigado. Tengo un amigo que vive en Málaga, en el pueblo, en una ciudad de Málaga cercana a la capital, que es profesor de guitarra en un conservatorio. No sé, se llama Andrés Pino. Y entonces entre él y yo hemos diseñado un charango con características tanto andinas como basadas en el timple. ¿Comprende? Entonces los instrumentos andinos de Bolivia se hacen excavando un tronco de madera. Y nosotros hacemos el timple con unas láminas muy finas de madera de unos 2 milímetros. Entonces, el timple tiene una mejor posibilidad, pesa menos que un charango, y entonces aplicando las medidas de un charango boliviano, por ejemplo, y un timbre canario, pues sale un instrumento magnífico, muy ligero y con mucha sonoridad. Si quieres, tienes en YouTube hay grabaciones de mi amigo tocando uno de mis instrumentos. Ya te lo apunto y te lo envío por correo. Genial, sí, así lo incluyo cuando redacte el... Sí, perfecto. Pues lo incluyo, hago referencia así. Y yo tengo, no sé si has visto mi página web. Sí. Donde aparece pues todo lo que he hecho, ¿no? Desde un arpa celta, un charango, 4 venezolanos, estuche, guitarra española, he hecho varias, pero mi producción es pequeña, o sea, como puedes comprender, al ser un aficionado no me dedico a vivir de este no tienes la necesidad de hacer grandes no producciones. Tengo la necesidad, entonces construyo porque me da satisfacciones y ese es el tema. Para ti, ¿qué es un buen timple? ¿Qué características debe poseer un timple para que se considere un buen instrumento? Yo creo que últimamente está la moda de amplificar los timples, electrificarlos, y a mí ese sonido electrificado no me gusta nada. Entiendo que cuando se da un concierto a unas masas, pues sí, necesitas amplificar ese sonido, pero yo soy partidario del sonido natural de un timple, sin amplificación ninguna, como hace el Colorado. Sí. No sé si le conoces. Sí. Que me parece que él casi nunca utiliza instrumentos amplificados. Suele poner un micrófono en la boca. Sí, bueno, eso sí, porque eso es distinto. Pero una pastilla que se pone en un timple ya no suena ese timple a madera, y no me gusta nada ese sonido. Es mi opción personal, ¿no? Sí. Cuando construyes un timple o un charango, un instrumento en general, ¿qué aspectos tienes en cuenta y tus timples tienen alguna característica propia que hayas desarrollado tú o que apliques? Sí, hombre, sabes que la tapa armónica es lo más importante de un instrumento cordófono, tanto en guitarras como en timples, como en bandurrias. Entonces, siempre utilizo una buena tapa armónica, eso es muy importante. Y normalmente suelen ser pino abeto alemán, aunque hay otros pinos, pero el pino abeto para mí es el que mejor emite sonidos, ¿no? Luego en una guitarra mucha gente opta por utilizar el cedro canadiense, con buenos sonidos, pero a mí me sigue gustando más el sonido del abeto, y en el timple y en el charango lo utilizo. Sí, eso es una cosa muy personal, porque sí, muy personal. Hay gente que habla maravillas del cedro y otra gente que habla maravillas del pino. Sí. Cada una tiene sus propiedades y para eso son. Pues yo creo que para el timple es mejor un pino abeto. La madera pino abeto es más resistente que
que el cedro canadiense. Ujú, Si una uña te puede estropear el instrumento, hay que tener un cuidado porque es muy delicada, muy, ujú, muy blanda la sí. madera. Mm, Hay que tener mucho cuidado. mm, sí. ¿Tienes alguna referencia, algún referente en la construcción de timples? ¿Alguien que, o instrumentos en general de luthieres, a lo mejor de guitarra, o gente El que... único, sí, hace muchos años yo, como ya sabes, conocí a Mario Teixeira, Ujú, pero no sabía que se dedicaba a la construcción de timple. ujú, Y al cabo de unos años encontré un timple, lo estuve tocando y sonaba extraordinariamente bien. Y entonces ese timple lo copié, cogí plantillas y me las traje hasta Asturias. sí. Quedé impresionado por el sonido de ese instrumento. Ujú, Y estaba muy bien hecho ujú, y muy bien elaborado, fantástico. Yo que nunca vi un timple tan bien terminado como este. Posiblemente haya otros que suenen mejor, pero ese llegó a mis manos y entonces lo copié, hice las plantillas. sí. No lo construí en Tenerife, sino al cabo de un montón de años, que ya sabía cómo hacer las cosas, ya había hecho guitarras, ya había hecho charangos, ya había hecho cuatros venezolanos, etcétera. Entonces, digo, voy a hacer para mí, este timple. Ujú, Y bien, salió y una vez que fui a Tenerife me encontré conocí a Benito Cabrera, no sé ujú, si le conoces, supongo sí. que sí, es muy famoso ahí. Ujú, Y entonces se lo regalé para su museo que tiene en Lanzarote. ujú, Él tiene un museo de timbres, no sé sí. si le conoces, Sí, en Teguise, eh, sí. en el pueblo, ¿cómo se llama el pueblo? Teguise. En Teguise. Yo creo Sí. que, y hace poco vi en un vídeo que tengo por aquí, Ujú, a Benito Cabrera hablando del origen del timple. ujú. No sé si lo has visto por ahí. Sí, sí, por las redes, Últimamente, por el pues, tema. el timple que él presenta es el que yo le regalé, Ajá. Ah, curiosamente. pues lo volveré a ver para y me fijaré. Sí, 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 sí. mira, es el vídeo que trata sobre el origen del Sí. timple. Ujú, Y entonces el primer timple que ves ahí al principio hablando de ese tema es ujú, el que yo construí y se lo regalé para su museo. sí. Pues sí. Te iba a comentar ahora que salía un poco al paso el tema sobre Mario Teixeira. ¿Qué tenían Sí, los timples? Tú que lo pudiste medir, que lo pudiste analizar y para poder sacarle el molde al timple, ¿no? Los planos. sí. ¿Qué tienen esos timples para que sean tan especiales y para que sean tan reconocidos como los Stradivarius del timple, a lo mejor junto a los Tabillos de Lanzarote, ¿no? Bueno, este timple que yo tuve en mis manos era utilizaba una madera eh, eh, para la tapa siempre es un pino abeto, ¿no? Ujú, Y luego en el resto utilizó caoba, madera ujú, de caoba. ujú. Poco frecuente, ¿eh? Sí. Porque ahí normalmente se hacen timples con maderas de moral, Ujú, ¿eh? sí. Son muy bonitos y además se ha construido muchos timples con moral Ujú, para el fondo y los aros. sí, sí. Entonces, este hombre lo había hecho con una madera de caoba, no sé dónde la consiguió, pero el sonido era espectacular. Ujú, Sonaba y además afinaba muy bien. Ya te digo, quedé impresionado. ujú, sí. Ahora, últimamente, como sabrás y te habrás documentado, ahora los timbres se hacen ahora como la guitarra, Ujú, con pino abeto en tapa y en fondo, pues lo más que abunda son palos santos, ¿no? sí. Palos santos tanto de India como palos santos de Madagascar Ujú, y también algunas otras maderas. Yo últimamente en mi charango he puesto madera de cerezo, de un de cerezo cerezo. que cortamos por aquí y con un sonido espectacular también. Ujú, Ya lo verás sí. cuando lo veas en un vídeo que te anotaré por ahí para que lo veas. Si me das tu correo ya te lo Sí, envío sí, para sí, que sí. Sí, veas el sí, sonidazo que tiene. sí. Después al final te paso el correo, por mismo WhatsApp te lo pongo. Sí, sí, señor. Y respecto a tus timbres, me comentabas, bueno, que estabas utilizando pino para la tapa, sí, y cerezo.
¿Qué otras maderas utilizas para el resto de instrumentos? Para el brazo, para el diapasón. Normalmente una buena guitarra, pino abeto alemán y, como te dije antes, Palo santo. palo santo de la Mm. India. Ese es un buen, armoniza muy bien, y da muy buenos sonidos. Ahora, como puedes saber, no sé si te habrás documentado, de Pedro de Torre, el fundador del canon de la guitarra española. No sé si habrás leído algo de él. Él hizo, al principio de su carrera como constructor, una guitarra con una tapa armónica muy buena, pero los aros y el fondo era sí, de cartón. Cartón piedra. Y entonces la guitarra sonaba muy bien. O sea que demostró que una de las cosas más importantes de una guitarra es la tapa armónica. Sí, sí, señor. Lo que pasa es que, claro, se utiliza una buena madera, muy bonita, como los palos santos, destacan más que una guitarra con una madera de cerezo, Sí. que no llega a la altura del palo santo. Se busca más la estética que el sonido. Pero el sonido puede haber una guitarra con madera de arce, de arce rizado, por ejemplo, que hay. Sí. Yo tengo una aquí que suena muy bien, tan buena en sonido como una de palo santo. Sí. Y respecto a los tiros y a los acabados, con el tema de barnices, ¿has usado, por ejemplo, en tema de barnices goma laca o prefieres a lo mejor nitrocelulosas o otras cosas? No, yo todos mis instrumentos están hechos a goma laca. A goma laca, sí. 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 Y los tiros de los Yo creo que la goma laca, como sabes, es un producto delicado, más natural, entonces la capa de barniz muy fina, más fina que cuando tú tintas con una pistola un barniz nitrocelulósico, ¿no? Sí. Entonces eso le quita sonoridad. Los barnices modernos datos a pistola no es lo mismo que un barniz de goma laca. Es más delicado, hay que tener mucho cuidado con el instrumento, pero el sonido es mucho mejor. De hecho, los violines buenos en estos momentos se siguen haciendo al estilo antiguo, con cola natural, con la de conejo, los encolados, ¿no? Sí. Y los barnices se dan a mano, a goma laca. Sí. Para el tema de colas, sí imagino que utilizarás a lo mejor colas modernas. Creo que ahora como el estándar es la cola esta Titebón, ¿no? Por lo menos una de las colas más utilizadas. Hay una cola americana muy buena para hacer instrumentos que se llama Titebón. Sí. Esa se utiliza en general para casi toda la parte de los encolados, los aros, el fondo. La parte más importante de un instrumento son el baretaje interno, que ahí es donde radica la ciencia del sonido de un instrumento. En función de un baretaje puede sonar mejor o peor. Si está hecho bien, pues el instrumento suena bien. Si no está bien dimensionado ese baretaje interno y encolado a lo mejor con una cola blanca de carpintero, pues puede ser como un zurrón el sonido. Suena muy mal, apagado. Sí. Entonces el baretaje, yo particularmente utilizo cola animal para el baretaje interior. Y luego ya por ejemplo, cuando pones los peones, pegan los aros, el fondo, utilizo el Titebón. Curioso esto de la diferencia de colas entre el resto de la guitarra, bueno, el instrumento que sea. Hay gente que todavía por ahí, que son buenos constructores, y utilizan colas blancas normales de cola blanca de carpintero, esa de PVC, polivinilo de no sé qué historia. Y entonces, claro, es una cola que cuando es muy resistente, pero es amortigua el sonido, no cristaliza como puede ser una cola animal. La Titebón es una resina
alifática muy interesante porque no es como la de polivinilo. Ujú. Es cuando seca cristaliza y entonces el sonido se transmite de una madera a la otra, ¿no sabes? Sí, perfecto. No se queda como una capa aislante, por No, así decirlo, entre las no, uniones, no, no. que sí puede ser Yo la para mí, otra. Mm, y eso es muy importante en el sonido. ¿Sí? mm, sí. Y respecto un poco a esto que hablábamos sobre el varetaje, cuando has construido timples, ¿qué varetajes has utilizado internamente? A lo mejor tres armónicos, tres barras Bueno, armónicas. sí, tres barritas armónicas. Ujú, sí. Sí, esa me la inventé. Esa no pude copiarla, lógicamente, porque no pude desarmar Ujú, el timple de Mario Teixeira, pero sí. como ya tenía experiencia en charangos, utilicé una muy similar a la que estaba utilizando para un charango. Ujú, sí. Hay gente que incluso no pone varetaje en los timples. Muchos timples están sin varetaje, bueno, y suenan también. Sí, pero Así no. que No. es fundamental, porque si no, con los años, el puente presiona la tapa y se hunde, y entonces luego no puedes afinar bien, y el instrumento se degrada. Mm, sí, Así que sí. yo creo que el varetaje es esencial. Sobre tus maderas, antes comentaste por ejemplo, utilizaste el cerezo porque era una madera local que habías conseguido el Sí, árbol. ¿De sí, dónde vienen tus maderas? ¿Las compras a sí, distribuidores, imagino, normalmente, grandes? sí, sí, normalmente ya sabes que Maderas barberas, estas cosas. por ejemplo, para el mástil utilizo cedro de Honduras, que Sí, te lo suministran maderas Barber, sí, sí, sí. o hay tres empresas en España que suministran maderas para instrumentos. Mm, ujú. Maderas Barber es una de ellas. Sí, Yo sí, suelo comprar eh, sí. en ella también. Ujú, sí. Sobre el proceso de montaje del timple, ¿utilizas molde exterior o molde interior? ¿Cómo son los pasos con los que, o el charango, imagino que será semejante el proceso? Yo, sí, yo utilizo un molde exterior, Ujú, sí, el mismo proceso que para los charangos. ujú, sí. Y bueno, antes me comentabas que así, timplistas reconocidos que hubieran tocado tus instrumentos, pues Benito Cabrera, un grande, y además, pues imagino que será un gran motivo de orgullo para ti que el timple esté Sí, expuesto en el museo. ¿Otros sí. has tenido Yo contacto creo que lo con tiene en otros? el museo. Él lo enseñó el otro día en un vídeo y me Sí, sorprendió. Yo sí, hace tiempo que no hago contacto con él sí, y no creo que lo utilice para sus conciertos. Él utiliza instrumentos, sobre todo de Kima, sí. Ujú, que es el que le hacen los instrumentos. Claro, él los utiliza ya electrificados, mm, con sí, una sí, sí. historia. Mm, Un timple normal como el mío no vale para un concierto porque sí, no se oye, sí, 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 ¿comprendes? sí, sí, Así que, bueno, mm, eso lo sabes tú. sí. ¿Has tenido aprendices en este tiempo, en el taller? No, no he tenido hijos, ya Ajá. tengo 74 años Ujú, y no, es una pena que se pierda este tema, sí. ujú. Y bueno, un poco hablando del timple de antaño, ¿qué recuerdos más antiguos tienes tú de cómo era el timple y qué constructores a lo mejor recuerdas de esa época? Había en la Cuesta, yo estuve viviendo muchos Sí, años en la Cuesta y agrícola. había un agrícola, Ujú, incluso le regaló a mi padre un timple, porque mi padre era carpintero y me llamaba la atención cómo ese hombre que tenía un problema movía mucho las manos, como el sí, mal de San Víctor, sí. que cómo podía ser de tan buenos timples con ese temblor que tenía en las manos, El porque no paraba nervioso, un le llamaban, momento. sí. Supongo que sabrás la historia de él, ¿no? Un poco. Sí, sí, Tocaba sí, muy bien el timple sí. y tenía un hermano que también tocaba muy bien la guitarra, los Mm, agrícolas llamaban, tenían una especie de dúo. sí, sí, sí. Con ellos sí. Pero sí, Estuve con él no, porque falleció hace tiempo ya, pero con sus hijos sí estuve en el taller en la sí. cuesta, en la calle que sube Ah, hacia y la que ahora es la... Sí, siguen con el coño, pues es eh, curioso. el taller lo tienen, lo que pasa que yo creo que en la producción no es, obviamente no es igual que la que era antes, porque antes
aquello era casi una fábrica de instrumentos, ¿no? Porque la Sí, producción es sí, sí, tremenda. fabricaba mucho, sí. Sí. Ahora son dos hermanos, uno de ellos es profesor y el otro, pues, es como técnico o también profesor, pero de carpintería. Entonces, bueno, pues Sí, él sí, sigue sí, sí. conservando un poco esto de hacer instrumentos y ahí estuvimos, Sí, sí. Sí. vale. Pues nada, Y no sabía ya que continuaban sí, la. sí, En Tenerife hay muchos constructores, ¿eh? sí, sí, Por ejemplo, José Manuel Rodríguez Barito fabrica la de Dios y sí, sí, además los vende, vive de esos. O sí, sí, sea, sí, sí, y hace, sí. el último hizo también hace muy poco, eh, dirigido un poco por mí, un charango que le habían, porque él se mete con todo, él hace guitarras, Ujú, cuatros, pero sobre todo timbres. ujú. Y bien, parece que suenan bastante bien los que este hombre hace. Sí, En el sí. viejo tengo otro amigo, Pedro Capote, que hace timbres y otros instrumentos, Ujú. pero como no te vas a centrar sino en Tenerife, Sí, no sí, hablo de sí, sí, Pedro Capote. sí, sí, Es como hijos míos que cuando empezaron sí. me pedían información. Yo tenía algo hecho en mi web y Ujú. entonces les mandaba planos y así Sí, siempre porque he sido abierto a dar conocimiento para que esto no se pierda, ¿no? sí, sí, tu web, hay que decirlo para que quede aquí. Yo creo que es una de, si no la única, de las pocas, por lo menos sí seguro que la más antigua, que daba información de cómo hacer un instrumento, que proporcionaba Sí, planos. Yo creo que no hay más webs así. En, hay poco, o sí. yo no he visto, sí. ¿Cómo ves, para cerrar ya la entrevista, cómo ves el estado del timple de cara al futuro, tanto por parte de los constructores como por parte de los intérpretes? ¿Ves que hay un futuro que el timple tiene futuro o que llegará un momento en el que muera, que las nuevas generaciones no serán capaces de seguir adelante con esto? Yo creo que yo no estoy mucho ahí en el rollo del folclore, pero cada vez que voy a Tenerife, que es una vez al año, Ujú. salvo ahora con el tema de la pandemia, Sí, hay mucha afición. Yo creo que cada vez hay más afición. Sobre todo Benito Cabrera ha hecho una labor indiscutible, y luego el de Las Palmas, el pobre Ramos, que llamaba, ¿no? sí, José Antonio Ramos. Que murió, ese difundió el timple a nivel mundial. Yo creo que goza de buena salud, ¿eh? Ujú. No sé qué piensas tú, pero Sí, yo creo que hay mucha afición en las romerías, en la romería de Tegueste, todo el mundo va disfrazado con el traje típico y con una guitarra y un timbre a cuesta siempre. sí, sí, señor. Bueno, yo pienso que sí, que morir no morirá. Si no ha muerto hasta Yo creo que aquí, no. si no ha muerto hasta Yo, aquí, seguro que... además, en mi época el timbre era un instrumento de acompañamiento, ¿no? Y ahora lo han dimensionado a un instrumento solista. El trabajo de este hombre, Sí, de Benito y de Ramos, ha sido importante, ¿no? antes no te pregunté o no, pero bueno, para que no se me pase y no perder la pregunta. ¿Tus timples, los que tú has construido, han sido timples de concierto o han sido timples de tiros más cortos? Imagino que por... Me parece que era de 39 centímetros. De 39. Es el mismo tiro que utilizó Mario Teixeira. Ujú. Y hasta... Luego hice un timple con otras medidas que me había proporcionado José Manuel Rodríguez Barito, como es Ajá, amigo mío. sí. Una vez aparecí por allí y dije, coño, haz un timple con estas plantillas. Me dejó las plantillas, hice otro y fueron timples para regalar. Sí, sí. Nunca vendí ninguno, ¿sabes? Sí, sí, sí. Uno tiene una prima mía, otro tiene Benito y otro no sé a quién se lo regalé. Sí. Son timples de 12 trastes a lo mejor. Los últimos, a ver si me acuerdo, yo creo que bajaban hasta, hubo una época, el timbre de Mario Teixeira, el recuerdo que los trastes no llegaban a la tapa. Sí. Quedaban donde terminaba el mástil y empezaba
la tapa armónica ahí acababan. Ujú. Eran de 8 o 9 trastes, Ujú. pero ahora el diapasón apoya hasta casi la boca con Sí. trastes para poder puntear. Ujú. Y entonces es como el charango. Sí, sí, El sí. charango, los trastes llegan casi hasta la boca. Ujú. Pues, Norberto, muchísimas gracias por este ratito Bueno, pues espero que te sirva. ¿Cuándo acabas la carrera? este año este año Sí. acabaré, sí, y nada, este es mi trabajo de fin de ¿Y a qué estudio. te vas a dedicar? ¿A dar conciertos? ¿A vivir de la guitarra o qué? Pues no sé, porque yo también estoy estudiando, este año también espero acabar física, Ya, o sea, entonces, estás a dos palos haciendo sí, una carrera difícil. sí, entonces estoy ahí un poco entre dos mundos y no sé, yo creo que me dedicaré seguramente a la docencia como profesor. Sí, seguramente, sí, porque Sí, yo tengo una sobrina que es pianista, prometía, sí, y ella pensaba que se iba a ganar la vida tocando el piano por el mundo, sí, pero sí, al final ha tenido que acabar siendo profesora sí, de un conservatorio para vivir, porque con los conciertos no puede. sí, no. Y anda ahora por Málaga, Mm. tuvo que aprobar una fusión Ujú. que le costó bastante, y yo le recomendé que preparara una posición porque de eso no iba a vivir. Das un concierto y luego estás un mes para dar otro, Sí, y luego te cuesta cobrar. O sea, y ahora con la crisis que hay y la pandemia, sí, no, es la ruina de los sí, músicos, sí, ¿eh? sí, sí, Es la sí, ruina de los músicos. sí, Bueno, está bien que tengas dos cosas, sí, tienes más posibilidades. sí, a mí sinceramente no me desconsuela mucho. Yo toco principalmente porque me gusta, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí, no me desconsuela el hecho de no tener una carrera como concertista, no es algo que me sí. quite el sueño, la verdad. Sino, toco Bueno, por aprender y por cada día ir a más y obviamente uno disfruta, ¿no? Aprendiendo y sí, tocando sí, 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 sí. Está bien, y está muy bien. eso es lo que nutre. Pues sí, señor, pues muchísimas gracias y nada, estamos en Mira, contacto. tú tienes dame tu correo que te voy Sí, a enviar vale. los enlaces Sí, que tengo por aquí. si Venga, quieres lo apuntas o te lo paso por WhatsApp. pásamelo por WhatsApp. Vale, Vale, hecho. y ya te mando algunas interpretaciones de Andrés Pino, se llama el músico. De acuerdo, sí. Y así Sí. lo escuches, el sonido Sí. de mi charango, Sí. del que estoy muy orgulloso. Sí. Es una pena no haber hecho más timbres, pero Bueno, si pues me hubiera quedado a vivir en Tenerife, sí lo hubiera hecho bastante. sí, Porque allí tienes familia, sí, sí, amigos, sí. Bueno, pero siempre estás a pero tiempo de... es Siempre lo estás... mismo un charango que un timbre. Sí. Viene a ser el mismo trabajo, la misma construcción. El último charango ya lo hago con joroba, o sea Ujú. que ya lo verás, ya te mandaré algunas Sí. fotos, ¿vale? Estupendo. Pues muchas gracias, estamos en contacto. Te paso ahora Vea, el correo y que nada. sigas bien. Cuando tenga esto redactado te lo paso para que lo leas, a ver si puse algo de más o echas algo en falta. Bueno, Vale. perfecto. Estupendo. Venga, Pues nada, que nos sigas vemos. bien. Un abrazo. Bueno, un saludo, hasta luego.